de junio, Lucas. 16 de junio, tercer fin de semana de junio. 16. Y ahí ya es Copa América. Sí, estamos en plena Copa América. ¿Cuándo se lanza la Copa América? 20 de junio. Pero entonces no estamos en plena, ¿cómo así? Sí. O sea, es el 16 de junio y se lanza el 20 de junio. 21 de junio es el Día del Padre este año. 21 de junio. Pero acá no es el 16, Sebastián. No, acá tengo. ¿No es el 16? Acá tengo. El Día del Padre se celebrará viernes 21 de junio. ¿Qué? ¿De dónde saca usted siempre eso? Es el tercer domingo de junio, pero sí es cierto que a veces lo han corrido por diferentes factores. Que si ¿cómo fue la otra vez? Que porque estábamos encerrados, entonces una cosa así. Pero entonces de pronto Sebastián sí tiene razón, pero 21 de junio no cae en domingos, así que ese 16, día no puede ser. No, confirmado, 16. Así que no hay Copa América, Sebastián. Es el todavía. 16. Tenemos fuentes diferentes, ahorita lo terminamos de arreglar. Nos vamos con las noticias del mediodía para actualizarnos de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com. Hoy las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para que ustedes se sigan actualizando de lo que pasa a esta hora en Colombia y el mundo. Nicolás Rodríguez, el alcalde Carlos Fernando Galán, confirmó que le pidió a su bancada del Nuevo Liberalismo en el Consejo de Bogotá retirar el artículo del Plan Distrital de Desarrollo que le da vía libre al cobro del impuesto para apoyar el nuevo modelo de alumbrado público. Camila, dice el alcalde que sabían los costos que esto implicaba y decidieron asumirlo. Por eso le pidió a su bancada que lo eliminaran por este momento, pero también afirmó que seguirán insistiendo en los próximos meses para presentar un proyecto que permita abordar nuevamente esta discusión sobre el alumbrado público en Bogotá, así como un proyecto para revisar el esquema tributario. Y Camila, esto también pasa después de que el Partido Verde emitiera un comunicado donde también dijeron que todos los concejales de la bancada iban a votar al no por el alumbrado público, es decir, le dio prioridad a la decisión de la ALO Norte. Gracias, Nicolás, y cambiamos de tema porque el presidente de la República, Gustavo Petro, respondió a las críticas del expresidente Álvaro Uribe en las que responsabiliza al gobierno de quebrar las EPS. El presidente insiste en restablecer el sistema de salud a través de una reforma en el Congreso de la República. Carolina Otero. Luego de conocerse el retiro de Sura, el expresidente Uribe aseguró que el gobierno era el responsable de quebrar a las EPS. Para esto, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, aseguró que solo se trataba de una mentira y además añadió que, abro comillas, la ley de Uribe y Gaviria solo construyó un sistema de capturas de rentas públicas por un grupo privilegiado de propietarios de EPS, cierro comillas. Y es que además también recalca que los indicadores básicos de salud no son buenos y da a entender otra vez que trae nuevamente a la conversación la reforma a la salud, diciendo que propone restablecer el proyecto de ley y transformar así a las EPS de aseguradoras en gestoras, financiando así un fuerte sistema preventivo para todo el país y así abaratar a mediano plazo los costos del sistema total. 12 del día, 3 minutos, y el Centro Democrático sigue en su estrategia para bloquear la discusión de las reformas sociales del gobierno Petro en el Congreso. Ahora instaura una acción popular pidiendo suspender los debates hasta tanto el gobierno aclare la verdad sobre el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. Andrés Carmona. Tardes, y es que esta acción popular llega justo cuando el gobierno se está jugando el todo por sus reformas en el Congreso. Ya vimos cómo ayer presentaron la ponencia mayoritaria de la reforma pensional para su cuarto debate y que espera sea agendado para la próxima semana, así como hoy se esperaba el debate en Comisión Primera del Senado del proyecto de reforma educativa, debate que se suspendió porque se están alcanzando al parecer acuerdos con diversos sectores políticos para el martes finalmente aprobar esta iniciativa en tercer debate.
Esta acción judicial que presentó el director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, busca suspender la reforma pensional, la laboral, la de educación y la ley que crea la empresa colombiana de minerales Ecominerales, hasta tanto se realice un pronunciamiento de carácter judicial en el que se aclaren los hechos de corrupción al interior de la unidad de gestión del riesgo. Escuche usted cómo recibió esta acción popular el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Pues uno tiene que ser respetuoso de todos los mecanismos que usa la oposición para intentar frenar la agenda legislativa. Yo preferiría que den el debate y yo los invito a que den el debate. Pero mire, cualquier compromiso con saber la verdad de los hechos tiene por encima una estrategia política para demorar estas reformas, porque se han presentado, 5 mociones de censura, varias tácticas de romper el quórum, proposiciones modificatorias del orden del día, 3 solicitudes para presidir la sesión por el estatuto de oposición y la recusación a los congresistas de las bancadas. Camila. 12:05, gracias Andrés. Allí en el Congreso de la República, entre tanto, el Comando Central del ELN asegura que la mesa de negociaciones con el gobierno está en un estado de congelamiento, así dicen ellos, precisamente por los incumplimientos del gobierno nacional en varios frentes. Mateo Piñeros. Pues a pesar de que durante el fin de semana se firmó el primer punto de la agenda del proceso de paz entre el gobierno y el ELN, para esta guerrilla la mesa está congelada. El Comando Central, por medio de un comunicado, está acusando al gobierno de varios incumplimientos. Aseguran que ni han sacado al grupo de la lista de grupos armados organizados, que tampoco se ha constituido el fondo multidonante del proceso, y dicen que el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral no está funcionando. Aseguran textualmente en el documento: en la medida en que el gobierno pase a dar cumplimiento a todos los acuerdos, será el mejor indicativo para dejar atrás el congelamiento en que se encuentra la mesa. La crisis en este proceso ya completa varias semanas y empezó porque el gobierno decidió apoyar los diálogos territoriales en Nariño, una iniciativa en la que participa un frente del ELN que desconoce al Comando Central del grupo. 12:06. La Contraloría inició 3 procesos de responsabilidad fiscal por 47.000 millones de pesos por mal manejo de recursos de las regalías en los departamentos del Cesar, La Guajira y Putumayo. Sergio Barbosa. Esta decisión de la Contraloría de abrir 3 procesos de responsabilidad fiscal por un total de 47.000 millones de pesos se debe al mal manejo de recursos de las regalías en los departamentos del Cesar, La Guajira y Putumayo. Estos procesos se dan gracias a las investigaciones que revelaron irregularidades fiscales y obras públicas inconclusas en varios municipios del país. En La Guajira, por ejemplo, se destaca el caso de un contrato para la construcción de aulas escolares en Albania, valuado en 8.050 millones de pesos, en donde las obras apenas alcanzan un 70% de avance. La Contraloría también inició un proceso fiscal por 1.927 millones relacionado con la reconstrucción de Mocoa tras su desastre natural, investigando posibles irregularidades en la ejecución de un contrato de obra pública destinado a mejorar vías urbanas en ese municipio. Y nos vamos ahora para la ciudad de Cali, porque las EPS intervenidas no están pagando la red de salud pública del Valle del Cauca. La Secretaría de Salud de Cali asegura que la deuda de Asmedsalud, también de Emsanar, con los hospitales públicos del departamento está agudizando la crisis financiera. Estefanía Toledo. Ante la compleja situación que atraviesa el sistema de salud en el país, desde el Valle del Cauca aseguran que los pagos que está adelantando la Superintendencia de Salud a la red de hospitales correspondiente a las deudas de EPS como Emsanar y Asmedsalud no son suficientes para garantizar una atención de calidad a los pacientes. Hospitales como el Universitario del Valle están trabajando con menos de la mitad de los recursos necesarios, pues su presupuesto anual es de 666.000 millones de pesos y la cartera suma más de 450.000 millones. La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes. Estos giros no corresponden a la deuda corriente, que son las que anuncian estas EPS de estar cancelando. Son un pago a cartera hasta el año 2021 para algunos hospitales y no corresponde al giro directo. Creemos que la situación de salud en el Valle se complica cada instante. Actualmente la deuda que tienen las EPS con la red de hospitales del Valle es de 2 billones de pesos. 12:08, es decir, incluso EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud siguen debiéndole a las IPS y a los hospitales. ¿No se suponía que la intervención era precisamente para que le pagaran a las IPS y a los hospitales? Pues siguen agudizando la crisis financiera de las EPS allá.
y entonces puede llegar a suceder lo mismo con otras EPS, por ejemplo con Sanitas intervenida, y que incluso intervenidas que daban garantía sigan sin pagarle a los hospitales y a las IPS. Esa es la pregunta del nuevo sistema de salud que quiere el gobierno. Muchas respuestas que tiene que dar el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Vámonos para Santa Marta porque nuevamente tenemos una noticia de la crisis de seguridad en la ciudad. Por segunda vez atracan una estación de gasolina ubicada a 200 metros de un CAI de policía. También los homicidios siguen aumentando. William Agudelo. La criminalidad sigue ganando terreno, generando pánico en Santa Marta. El hecho más reciente fue el robo por segunda vez a una estación de gasolina en plena hora pico y diagonal a un CAI de policía. Otro de los índices que preocupa es el aumento de los homicidios. En las últimas 24 horas en la ciudad se han registrado 7 hechos sicariales. Lerber Dimas, analista de seguridad y violencia, compartió su análisis sobre la situación que vive Santa Marta. Santa Marta ha sido una ciudad receptora del delito, y como receptora del delito lo único que ha hecho ha sido potencializar los delincuentes, y bajo esa potencialización, entonces no hay nada diferente de lo que se sembró durante tantos años en Santa Marta, todo un proceso de inseguridad al que no se le invirtió en absolutamente nada. Por su parte, las autoridades, más allá de expresar que están trabajando por recuperar la tranquilidad que tanto extrañan los samarios, a través de X, el alcalde Pinedo y el exgobernador Caicedo se enfrentaron señalándose uno al otro de ser culpable de la situación que hoy vive la ciudad. Entre tanto, la gente espera acciones contundentes que les permita salir a las calles sin temor a ser blancos de la delincuencia. Y vamos ahora al departamento del Huila porque las fuerzas militares siguen recuperando a niños que habían sido reclutados por grupos al margen de la ley en esa región del país. Julio Díaz. El segundo comandante de la 9ª Brigada, el coronel Henry Herrera Arenas, reveló que en lo corrido del 2024 se han recuperado 8 menores que integraban grupos de disidencias que delinquen en diferentes zonas del Huila. Señaló el oficial que estos menores se rescataron de los grupos armados ilegales en operativos militares y en enfrentamientos en áreas rurales de los municipios de La Plata, Algeciras, entre otros. Pero los soldados somos garantes de los derechos humanos. Como les reafirmo, han sido 8 menores de edad recuperados. Denunciamos a estas estructuras que siguen violando el cese al fuego, reclutando a estos menores de edad. Puntualizó el coronel Herrera que algunos de los menores recuperados resultaron heridos en combates, pero el ejército en su momento les brindó atención médica y luego fueron dejados a disposición de las autoridades correspondientes. Hay alerta en 2 zonas del departamento de Santander por presencia de grupos armados ilegales. Estamos hablando del Clan del Golfo, de las disidencias de las FARC y del ELN. La policía de ese departamento está realizando operaciones junto al ejército para evitar el ingreso a los territorios. Verónica Rincón. Los municipios ubicados en la provincia de García Rovira y el Bajo Río Negro son las 2 zonas de Santander en alerta por presencia de grupos armados ilegales. Según el coronel Carlos Efrén Fuelagán, comandante de la policía en Santander, las operaciones en esta región están enfocadas a evitar el ingreso de estos grupos que tienen corredores de movilidad. Trabajando de manera articulada con nuestro Ejército Nacional para determinar cuáles son las medidas que nos permitan contener y evitar que estos actores criminales ingresen y tengan posesión o comienzan a generar injerencia en esas zonas. En Barrancabermeja y la zona del Magdalena Medio, la policía y el ejército también incrementaron los operativos por presencia del ELN, Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Y las lluvias siguen generando tragedias en el departamento de Antioquia. En las últimas horas se presentó una situación muy complicada en el municipio de La Unión. Héctor David Santamaría. El primer caso ocurrió en el municipio de La Unión, donde indican que la mujer de 70 años estaba en compañía de otra persona cuando ocurrieron los hechos en la vereda San Miguel Santa Cruz, sector La Herradura. La administración municipal dijo que se vino parte de una pequeña montaña encima y como la casa era prefabricada generó más daños de lo previsto. La alcaldesa Carmen Valencia. 2 personas adultas están dentro de la vivienda. Al venir los bomberos a hacer el proceso de rescate encuentran una de las personas que habitaba dicha casa sin vida. No fue la única emergencia ocasionada en Antioquia por la lluvia, ya que una avenida torrencial en la vereda La Ana, sector Piedras Blancas de Urrao, arrastró a un joven de 24 años que estaba en su casa. La comunidad apoyó la búsqueda, pero el hombre fue hallado muerto. La noticia internacional. En el mundo, la Autoridad de Tierras de Israel notificó a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos que debe desalojar sus instalaciones en su sede, allí en Jerusalén Este, en un plazo de 30 días por operar en tierras pertenecientes a Israel sin consentimiento durante los últimos 7 años. La Agencia de la ONU ya le respondió a Israel y le dijo que no se va a ir. Por otro lado, el Consejo de Ministros de Eslovenia ha aprobado el reconocimiento del Estado palestino solo 2 días después de que los gobiernos de España, Irlanda
Irlanda y Noruega lo reconocieran de forma conjunta. El próximo paso será su votación en el Parlamento prevista para el próximo martes. Israel le pidió precisamente al Parlamento de ese país que no lo vaya a hacer. Mientras tanto, en el frente de guerra, día 237, Israel afirma que ha matado a unos 300 hombres terroristas desde el inicio de su ofensiva en Rafah, esto es en el sur de la Franja de Gaza, a principios de mes. Y los servicios médicos de Gaza denuncian 12 civiles muertos en un ataque aéreo israelí en Rafah. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Rusia porque la Liga Profesional de Fútbol de este país anunció el día de hoy su once ideal luego de finalizar el torneo en el cual salió campeón el Zenit de San Petersburgo con 2 colombianos a bordo. En el equipo ideal elaborado por la Liga Rusa se encuentran Mateo Casierra, quien no solo salió campeón, sino quien también se posicionó como goleador del torneo con 21 anotaciones, y John Córdoba, otro de los delanteros colombianos en el balompié ruso, quien estuvo dentro del top 3 de máximos artilleros con 15 goles y quien además está en la lista de los 28 convocados de la Selección Colombia, por lo que este galardón cae bien para asegurar un cupo en la convocatoria final para la Copa América. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia en redes sociales. Ventino, la banda musical, realizó la primera fecha de su concierto de despedida en la noche del 29 de mayo en el Teatro José Eliezer Gaitán. Los internautas enviaron todo tipo de mensajes a la agrupación y aseguraron que la noche fue inolvidable, pues Ventino sorprendió a los asistentes con la llegada de Juliana Pérez, quien se había separado de la banda hace varios años. Ventino tendrá oficialmente su último concierto este jueves después de 9 años juntas. Esta y más tendencias en bluradio.com. Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga. Son las 12 del día, 16 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya saben que vamos hasta la 1 de la tarde y que pueden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde estamos muy pendientes de sus mensajes a través del chat. Les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticias locales en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. Gracias por seguir conectados con nosotros y, por supuesto, seguimos a través de nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108. Hemos estado hablando hoy de educación por cuenta de que estuvimos con Blue en el externado, y por eso le pregunto, Gonzalo, sobre 2 noticias que tienen que ver con educación. Y ya le voy a decir por qué la primera tiene que ver con educación. El 52% de las respuestas de ChatGPT son erróneas. ¿Según qué estudio? ¿Y por qué esto tiene que ver con educación? Porque muchos dijeron que ya ChatGPT era pues la solución a todo, y varios estudiantes lo están utilizando esta herramienta para hacer trabajos universitarios y para poder cumplir con sus labores en los centros académicos. ¿Quién hizo el estudio y cuáles son las conclusiones, más allá de que el 52% de las respuestas son equivocadas? Mire, no lo hizo una universidad reconocida de los Estados Unidos ni de Europa. Lo hizo un grupo de, miembros de la mayor comunidad científica, tecnológica online que hay en el planeta. Esa comunidad es un foro llamado Stack Overflow. En ese foro, Camila, hacen parte del mismo gente muy conectada a las mayores empresas de tecnología de los Estados Unidos y de Europa. Y justamente en ese foro se tiene prohibido el uso de ChatGPT para dar respuestas sobre alguna pregunta que se haga. ¿Por qué? Porque lo que buscan de alguna u otra manera es que sean los propios participantes los que den respuestas sobre algunas dudas que surjan dentro del mismo. Pero quisieron hacer la prueba y demostrarle a la gente que el bot de ChatGPT tiene serios problemas. Entonces, Camila, agarraron e hicieron más de 517, o para ser más exactos, 517 preguntas sobre temas variados. Lo que encontraron dentro de este foro es que el 52% de las respuestas que les dio ChatGPT eran incorrectas. Pero no solo eso, el 77% de las respuestas que le dio ChatGPT a este grupo, repito, científico, de personas ligadas a empresas de tecnología, eran demasiado largas, redundantes y sin ir
al grano. Son, primero, dos cifras impresionantes, sobre todo, repito, porque se dio en el mayor foro de tecnología que hay en los Estados Unidos, en el cual participan miembros de empresas ligadas a este sector. No solo eso, me dice un oyente que nos escribe al 301-764-4108 y me dice, Camila, es verdad eso de ChatGPT, hay que tener mucho cuidado, y no solo con lo que está diciendo Gonzalo al aire. Cuando uno le pide textos, muchas veces le pone información que ha salido ya publicada en otros medios de comunicación o que ha sido publicada en otras páginas de internet, y termina uno plagiando por estar utilizando ChatGPT para escribir. Eso sí es verdad, o sea, que la gente tenga mucho cuidado, y quienes están estudiando en las universidades también, cuando vayan a presentar sus ensayos utilizando ChatGPT. Sí, a ver, sí, porque recuerde lo que ha explicado incluso Sebastián en este programa. ChatGPT lo que hace es nutrirse de la información que está en la internet, a través de códigos, a través de toda esa inteligencia que le van adoptando desde OpenAI, que es la compañía que lidera este proyecto. Lo mismo está pasando con Google, lo mismo está pasando con Apple. Esa información proviene de algún algoritmo y de alguna información que, repito, está en la nube de la internet. Así que sí, Camila, mucha de la información que nos dice ChatGPT la podemos encontrar en internet. Esa es una noticia sobre educación. Ya ahorita más adelante me da la segunda, que yo sé que nos tiene, porque nos acompaña en la línea la senadora del Partido Comunes, la senadora Sandra Ramírez. Senadora Ramírez, bienvenida a los micrófonos de Blue Radio. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Camila, te saludo. Muy buena tarde, un abrazo. Gracias por la invitación. Aquí estamos a sus órdenes. Un saludo para todo el equipo de trabajo y para toda la audiencia de Blue Radio. Senadora, la llamo por lo siguiente. El presidente Petro Gustavo anunció, pues ya desde hace un par de meses, que está en un proceso constituyente, y que ese proceso constituyente estaba incluido en el acuerdo de paz. ¿Qué piensan los firmantes del acuerdo de paz de ese anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro? Y si le parece, lo escuchamos, porque esto fue el pasado 14 de mayo cuando dijo y advirtió que iría a Naciones Unidas a informar que el Estado colombiano no quiere cumplir el acuerdo de paz firmado con las FARC, el movimiento al que usted perteneció en el 2016. Nos va a tocar ir a las Naciones Unidas, cada 3 meses hay que ir, esto no es un juego, pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. Yo no puedo decir mentiras. ¿Qué consecuencias tiene eso? Yo creo que graves. La incredibilidad del Estado colombiano ante el mundo, porque se comprometió ante el mundo, no solo ante unos señores armados, bastante gorditos estaban en ese momento. No, ese no es el problema. El problema es que en la declaración unilateral, el Estado de Colombia se comprometió ante el mundo y la humanidad a cumplir lo que firmó. Si nosotros no cumplimos lo que firmamos, lo que viene es derramamientos de sangre, violencia en otras escalas, en otras formas, de otra manera, porque el tiempo y la historia cambia, pero no estamos sembrando el camino de la paz, en mi opinión. Eso dijo el presidente Gustavo Petro el pasado 14 de mayo, pero el ex canciller Álvaro Leiva dijo, senadora Ramírez, el 22 de mayo, reapareciendo en un video, respaldó la intención del presidente de denunciar ante las Naciones Unidas el incumplimiento del Acuerdo de La Habana, pero no solo eso, aseguró que una parte del acuerdo habla de convocar un acuerdo político nacional, dejando ver que esta interpretación del acuerdo podría darle vía libre al presidente Gustavo Petro de promover una Asamblea Nacional Constituyente sin recurrir a las vías que establece la Constitución. Tuvo razón el presidente Gustavo Petro al anunciar que cumplirá su compromiso con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el mundo. Lo ha manifestado porque entiende que se trata de la palabra del Estado la que está en juego. A propósito de ello, nos hemos cruzado notas de parte de él con una generosidad que yo agradezco. Quede claro que sí tuve algo que ver con los acuerdos de La Habana. El presidente, en medio de graves retos de momento, ha dejado entrever la solución definitiva
definitiva. A su manera ha venido edificando la antesala de lo que habrá de ser una fórmula para resolver un sinnúmero de dificultades. Reza así uno de los fundamentales apartes que le corresponde implementar, comillas, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que se edificará la paz y la reconciliación nacional. Una vez realizado el procedimiento de refrendación, convocará a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarias para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social, comillas. El acuerdo de paz de La Habana no ha concluido, tanto así que cada 3 meses hay que hacer presencia ante el Consejo de Seguridad para ponerlo al tanto sobre los lentos avances de su implementación, lo que permite advertir que los informes oficiales que lo acordado no se ha consolidado aún. Esto después de estas declaraciones tanto del ex canciller como del presidente, senadora Ramírez, hizo que quienes estuvieron negociando por parte del Estado colombiano salieran a decir que eso en ningún momento se acordó. Eso lo dijo el expresidente Juan Manuel Santos, salió a hablarlo Sergio Jaramillo, pero ustedes que estuvieron en las negociaciones, los que hoy están en el Congreso de la República, senadora Ramírez, ¿qué posición tienen? Bueno, mira, varias cosas, Camila. Primero, realmente en el acuerdo, en la parte introductoria está ese párrafo que acabo de oír del doctor Leiva. Y ahí dice, las fuerzas vivas de la nación concertarán un acuerdo político nacional encaminado a definir las formas y ajustes institucionales. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Nosotros firmamos un acuerdo con el Estado colombiano, quien lo representó en su momento, Juan Manuel Santos. ¿Y por qué decimos que con el Estado? Porque hoy el acuerdo está dentro del bloque de la Constitución de nuestro país, es una política de Estado. Pero aparte se fue llevado a los convenios de Ginebra, también cogió una resolución de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se tiene un mensaje internacional. Digo esto para referirme de que en el acuerdo no, senadora Ramírez, le voy a pedir el favor de a ver si la podemos ubicar mejor, porque yo sé que usted está en el Congreso de la República en este instante y tal vez por eso la señal no es la más idónea y no la estoy escuchando bien. Y me parece importante saber lo que usted tiene que decir frente a esto, sobre todo, a ver si me ayudan en producción, sobre todo Ana Cristina, porque a mí me da la impresión que no hay unanimidad, incluso dentro de los propios comunes, en su opinión frente a esto que planteó el gobierno del presidente Gustavo Petro. Entiendo que ha habido distintas declaraciones y no todos están pensando igual. Sí, es que hay un asunto, Camila, y es que cuando se habla en los acuerdos, ese párrafo, cuando se habla de acuerdos con la sociedad, esos acuerdos no son acuerdos que sean para, pues lo que quiere decir como algún tipo de asamblea o algún tipo de forma de juntarse para cambiar la Constitución. No tiene que ver nada de eso. Los acuerdos de los que se habla, y por eso las diversas interpretaciones, inclusive al interior de las FARC, es porque algunos de los acuerdos de los que se hablan son acuerdos precisamente para implementar lo que se firmó en La Habana, pero no para cambiar la Constitución, porque de hecho la misma senadora Ramírez, en lo que estábamos oyendo un poquito mal, pues lo mismo que la misma senadora Ramírez decía, lo que se pactó con La Habana quedó en el bloque de constitucionalidad, es decir, quedó ahí incluido. Si se hace una constituyente, pues sería inclusive sacarlos, o sea, jugarse la posibilidad de que lo que se pactó con ellos quede ahí adentro, quede dentro de la Constitución. Es decir, es que es un juego, tener una constituyente es un juego muy peligroso, porque los acuerdos de La Habana quedaron en lo que se llama un bloque de constitucionalidad dentro de la Constitución, y jugársela otra vez podría quedar por fuera. Claro, creo que ya recuperamos la comunicación con la senadora Ramírez, y senadora Ramírez, es que la estábamos escuchando para saber ¿qué están opinando ustedes desde Comunes, que también fueron firmantes del acuerdo? Si coinciden con la interpretación que hace el ex canciller Leiva y el presidente Gustavo Petro de lo que se firmó en La Habana en el 2016, y si eso da pie para que se convoque en Colombia una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, ¿me escuchas? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, mira, yo iba en el acuerdo político.
encaminado a definir las formas de ajustes institucionales. Camila, el acuerdo es una obra reparadora para la nación, de eso no nos puede quedar nosotros la menor duda, por lo que es para superar las causas que habían un conflicto. ¿Qué es lo que hay que ver ahora? Las formas, y es la misma sociedad, es la sociedad la que va a decir, estas son las formas para implementar ese acuerdo. ¿Y por qué hablo yo de esto? Porque listo, el señor presidente tiene mucha voluntad política y le hemos escuchado en sus diferentes intervenciones de la paz total, de la implementación del acuerdo. Pero esa misma voluntad política la encontramos en el Estado colombiano y en sus ramas de poder. Yo hablo por el Congreso de la República. El Congreso de la República, que tiene más de 280 integrantes, legisladores. Dime tú dónde encuentras esa vocación que necesitamos nosotros de paz para implementar y sacar adelante O sea que cuando se firmó, senadora, o sea que ustedes interpretaron desde las FARC cuando se firmó ese acuerdo que el acuerdo político, si no se lograba en el Congreso de la República, ¿se iba a hacer a través de una constituyente? No, nosotros, la constituyente en nuestro país se ha hablado desde hace mucho tiempo, Camila. Mira, Jacobo Arenas, que hace ya casi más de 30 años que falleció, Jacobo Arenas habló de una constitución. En su momento, en 1984, se habló de una constitución. O sea, eso es un tema que se ha traído. A otra cosa es hoy, en esta realidad que vivimos, ¿qué se piensa la sociedad? Claro, senadora, claro que en Colombia se viene hablando hace mucho de la Constitución, pero pues que pensábamos zanjada esa discusión en el 91. Sí, pero hay que ver qué cobijó y qué quedó plasmada y cómo quedó la Constitución y qué avances tiene hoy, cómo está la Constitución en la realidad que vivimos hoy en nuestro país. Tenemos que modificarla. Mira que la Constitución ha sido modificada 56 veces, Camila. Entonces, pero hoy tenemos una realidad, tenemos un acuerdo, tenemos unos avances. Necesitará la sociedad, pero yo no lo digo, lo dice la sociedad. ¿Cuáles son las formas que se irían a implementar si es que se nos da una Constitución, si es que realmente la llevamos a cabo? No lo vamos a decir ni tú ni yo, lo dirá la sociedad. Claro, pero a ver, senadora Ramírez, para que miremos un poco las cosas en perspectiva. Nosotros tenemos una Constitución de 1991, que es una Constitución muy liberal, de pensamiento liberal, y que un grupo muy importante que no estuvo ahí fueron las FARC. Cuando se hacen los acuerdos de La Habana, lo que dicen, la arquitectura misma de los acuerdos de La Habana es: aquí vamos a cerrar la Constitución del 91 con aquellos que no estuvieron, que son las FARC. Entonces, por eso vamos a negociar con ellos, y por eso se incluye en el bloque de constitucionalidad como una forma de cerrar la Constitución. Entonces, si ya se hizo esa Constitución que es pluralista, que es multicultural, que es liberal, en la que también las FARC tienen parte, ¿para qué habría que hacer otra Constitución si ahí están todos esos grupos? Las realidades han cambiado, pero es que esta Constitución puede ser de las más liberales de América Latina y ya se le han hecho enmiendas, pero no hay necesidad de cambiarla porque es una Constitución moderna y liberal y que tiene espacio para todos. Sí, Camila, eso es una Constitución de avanzada, no te lo digo que no, pero mira cómo están los derechos de la sociedad en esta Constitución. Eso es importante verlo, que es lo que estamos nosotros tratando de impulsar desde el Congreso. Los derechos. Mira, la Constitución habla de campesinado. Perdón, senadora, entonces lo que hace falta es implementarla. Lo que hace falta es implementar lo que dice la Constitución, no cambiarla, Camila, sino implementarla. Camila, tú lo has dicho, hace falta implementarla, pero para implementarla necesitamos unos marcos normativos que por ejemplo, en el Congreso de la República no hemos logrado avanzar. Y hace falta todavía en términos de justicia muchísimo. Eso, exactamente. Y si la sociedad dice, pues nosotros no vamos a poder decirles que no, porque por eso yo te digo que es la sociedad la que dice: esta Constitución quedó pequeña, el acuerdo está ahí, pero no lo podemos implementar, tenemos estas trabas en el plano de la justicia, en el plano de la misma normatividad administrativa que tiene el Estado, tenemos que mejorar. Hay muchas cosas que habrá que hacer. Si tú me preguntas, por ejemplo, la ley 80, que es la ley de contratación, una ley que está hecha a la medida no de las regiones, sino a la medida de unos contratistas
que se volvieron históricos en el Estado. Esos son ejemplos que yo te digo. Entonces, pero yo vuelvo al tema de decirte que esa sociedad, la que dice qué formas, cuáles son las formas para lograr avanzar en un marco de convivencia político y social que lo tiene el acuerdo. Senadora Ramírez, entonces, Senadora Ramírez, entonces, si le estamos entendiendo bien, ustedes sí le juegan a la constituyente de la que ha hablado el presidente Petro, justamente porque el acuerdo que ustedes firmaron no se está cumpliendo a satisfacción de ustedes, aunque hace parte del bloque constitucional actual. En ese sentido, perdóneme, le hago la pregunta, en ese sentido, señora, ¿ustedes apoyarían esa constituyente para meterle unos artículos para que sí se cumpla el acuerdo y para qué más? Porque, por ejemplo, hay quienes han hablado de que sea para permitir la reelección del presidente. ¿Eso lo apoyarían ustedes? Camila, nosotros no he dicho que sí vamos que sí no la jugamos por la Constitución, no lo con una constituyente. Lo que he dicho es que es la sociedad la que va a decir cuál es la forma, no nosotros, la sociedad, que es un proceso como. Yo he oído multitud de veces al señor presidente diciendo que no va a ir a las próximas elecciones, que no lo va a hacer. Yo creo en la palabra del señor presidente. O sea, claro, pero senadora, para que concretemos, ustedes también hacen parte de la sociedad, nosotros hacemos parte de la sociedad. Entonces, cuando usted dice que es la sociedad la que va a decidir, pues no sé muy bien qué es lo que a lo que se está refiriendo, a un referendo para convocar a la sociedad o a movilizar a la gente en la calle. Pero el punto es, usted sí considera, usted nos ha dicho acá que la Constitución actual se quedó chiquita. Entonces, uno tiene que asumir, pues, hacer una nueva Constitución. No es compatible con su pensamiento. Mi pregunta es, ¿para qué una nueva Constitución? Porque hay ¿y con qué líneas rojas? ¿Una línea roja sería la reelección del presidente, por ejemplo? No, y porque nos pensamos mejor en el modelo económico que hay, las políticas neoliberales impuestas en nuestro país. Eso sí es un tema a debatir de la sociedad. Pero aquí la sociedad tenemos muchas formas, Camila, tenemos asambleas, tenemos cabildos, ¿qué más tenemos nosotros? Juntas de acción comunal, formas donde la gente puede expresarse, y por eso yo te digo que es la sociedad la que dirá y expresará cómo y de qué forma, porque ni siquiera el acuerdo lo contempla. Mira que si leemos la parte introductoria del acuerdo, ahí no dice es que tiene que ser una constituyente, mira que no lo dice, es que la misma sociedad busca formas, y yo estoy muy seguida a esa línea porque es, por supuesto, lo que firmé. Senadora, pero me quisiera ir solamente a lo que dice el acuerdo de La Habana de 2016, solamente lo que dicen esas páginas, nada más. Y un gobierno tiene unas herramientas y un presupuesto para ejecutar eso. Yo quisiera que usted de manera muy concreta y honesta le dé una calificación al gobierno de Gustavo Petro respecto a lo que dice el acuerdo, no lo que dice el neoliberalismo o una constituyente, sino lo que un presidente puede hacer con ese papel y ese presupuesto público. ¿Está satisfecha usted con lo que ha sido la ejecución del acuerdo de paz en este gobierno? El gobierno ha tenido mucha voluntad, pero en la parte administrativa y normativa del Estado hay unas enormes trabas. Por eso yo decía al comienzo que una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. La disposición del Estado a asumir la implementación del acuerdo. Eso es lo que... Pero senadora, por ejemplo, la ARN depende de la presidencia. El Ministerio de Agricultura y otras agencias para hacer la reforma agraria depende enteramente de la presidencia. Es decir, si uno mira el acuerdo, la gran mayoría depende desde la ejecución del Ejecutivo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Nosotros ahora estamos trabajando y buscando fuertemente vivienda para todas las personas que estamos en proceso de reincorporación. Vivienda en las partes, en los ETCR, porque las viviendas transitorias que se hicieron hoy están acabadas. Pero si vieras, cuando vamos normativamente a buscar esa vivienda, ustedes tienen que llenar estos formularios, tienen que hacer hay que hacer estos y estas reglamentaciones administrativas. A esas trabas de las que yo me refiero. La ARN, claro, cumple un papel que facilita, que apoya, pero ya cuando vamos a estos
aspectos importantísimos que hacen parte de la reincorporación integral, nos encontramos una cantidad de trabas que nos han imposibilitado incluso avanzar en eso. Y eso no es porque la ARN no lo quiera, sino que es la normatividad que hay en el Estado. Es decir, su conclusión es que el gobierno... Lo estamos viviendo porque estamos incluso en un trabajo enorme con el Ministerio de Vivienda para ver cómo logramos nosotros esa parte. Esto es un ejemplo pequeñito para que su merced se dé cuenta. Mira, con la Junta de Acción Comunal que quieren contratar con el Estado para los convenios de los caminos vecinales, tienen que llenar 17 formularios, tienen que tener una póliza, tienen que tener una cantidad de aspectos que hay en la normatividad del Estado, que si un funcionario no lo cumple, pues sencillamente pues corre riesgos. Mira, claro. A eso es que nos referimos. Entonces, ¿cómo mejoramos toda esta normatividad que la necesitamos y que está en el Estado por unas normas que se ha aprobado del Congreso de la República? Usted, senadora, dice que el Estado no ha podido cumplir por temas de normatividad con esos acuerdos de paz, con la implementación de los acuerdos. Entonces, ¿qué futuro le ve usted a una negociación con otros grupos, el ELN, las disidencias, si ni siquiera se ha podido implementar el acuerdo con las antiguas FARC? No te olvides que nosotros tuvimos primero 2 años un plan Tortuga, después 4 años de un absoluto bloqueo, porque fue un bloqueo a las instancias, una dilación de las mecanismos, dilataban las reuniones, no habían reuniones, las suspendían, no hubo ningún tipo de avance. Entonces, 4 años nos está costando a nosotros y a la sociedad no haber implementado, no haber avanzado en la implementación. De nuevo ahora estamos retomando a ver qué logramos avanzar en estos tiempos que aún nos quedan. Senadora, ustedes todos dentro del Partido Comunes, que pues fueron miembros de las extintas FARC, ¿están de acuerdo con eso que usted nos está diciendo? ¿Están de acuerdo? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque pues yo no sé si yo estoy mal, pero aquí en este programa llevamos más de 1 año escuchando voces de miembros de su partido reclamándole al gobierno del presidente Gustavo Petro no estar haciendo lo suficiente para la implementación. Espéreme, lo suficiente para la implementación del acuerdo. Solo ayer, Pastora Lape estaba diciendo que por favor el presidente dejara de tanta cháchara y más bien se pusiera de verdad a ejecutar los acuerdos. Estamos haciendo observaciones, claro que sí, le estamos haciendo observaciones porque hay unos mecanismos en los que se ha podido avanzar, pero claro que sí, nos corresponde. Nosotros con hacer una crítica no pasa nada y sí se le han hecho al señor presidente críticas sin que se avance. Pero le pregunto, ¿están de acuerdo todos? ¿Hay unanimidad en esta posición de parte de la bancada de Comunes y de parte de los firmantes del acuerdo de paz de las FARC? Mira, nosotros estamos de acuerdo en que si hay que hacer observaciones las hacemos. En eso estamos de acuerdo. Pero otra cosa es que si en la bancada, por ejemplo, nos vamos a negar a votar la reforma a la salud, eso es otra cosa totalmente diferente, Camila, totalmente diferente. Pero sí hacemos observaciones, eso lo puede hacer todo el mundo, a nosotros nos hacen observaciones, a nosotros como congresistas nos hacen observaciones, y en general al gobierno también, como alta parte contratante, les hacemos observaciones. Ana Cristina. Senadora Ramírez, mire, a ver, con esta idea de la constituyente, de la constituyente de senadora Ramírez, el primero que dijo que sí, dijo hagámosle, a ver qué sale, es Vargas Lleras. ¿Qué tal que esta idea de la constituyente? Ustedes, por ejemplo, las FARC ya están dentro del bloque de constitucionalidad, quedaron dentro de la Constitución. ¿Qué tal que esta constituyente que salga adelante y que lo que sea una constitución y que lo que resulte sea una constitución regresiva, conservadora? Fíjese que el primero que le sonó, el primero que dijo hagámosle fue Germán Vargas Lleras. Sí, escuché a Germán Vargas Lleras hablando de que si era que era realizable, pero eso es solo la opinión de él. Mira, es la opinión de Vargas Lleras, pero no es del colectivo de las 11 millones de personas, hombres y mujeres que votaron por Gustavo Petro. No es la opinión de una asamblea, no es la opinión de las asambleas que se puedan realizar en los 1,100 y pico de municipios que conformamos esta nación,
Esa es la opinión solo de él. Esa es la gran diferencia. Pues es la senadora Sandra Ramírez, la senadora del Partido Comunes, que obviamente nos parecía importante saber cuál es la posición de esa colectividad después de que durante un año hemos visto cómo le han solicitado al gobierno de Gustavo Petro que no los deje solos, porque se han sentido, y es lo que han dicho en estos micrófonos, que se han sentido en cierta medida un poco relegados por cuenta de que hay otras prioridades en ese tema de la paz total del gobierno que no son necesariamente cumplir el acuerdo. Ahora sí, estamos hablando del acuerdo por cuenta de que el ex canciller Álvaro Leiva encontró que utilizando el acuerdo se puede hacer una Asamblea Nacional Constituyente sin pasar precisamente por los mecanismos que dice la Constitución del 91. Y nos dice la senadora Ramírez que sí, que ellos están de acuerdo con eso. Senadora Ramírez, mil gracias por estar con nosotros. A usted un abrazo, Camila, y en la sociedad la que dice. Un abracito. Chao. Eso, Camila, de la voz del pueblo suena muy democrático, suena muy popular, suena muy plural, cuando se cree que el pueblo es todo el que piensa como uno, y nosotros en este momento, pues Gustavo Petro es el presidente de la República, fue elegido por una mayoría, pero la persona que quedó de segundo, pues también lo eligió mucha gente, pues que es un horror, pues con quien salió la derecha, pues Rodolfo Hernández. Pero mi punto es, esto es un tiro al aire, porque es que esa constituyente podría salir muy mal y salir una constituyente de derecha, porque es que este país precisamente ha sido un país de derecha, y tenemos una constitución bellísima, una constitución liberal, y jugarnos esa constitución sería un tiro al aire muy peligroso, y jugárnosla a tener una constitución regresiva, conservadora, que nos lleve pasos atrás en todo lo que hemos avanzado. Peligrosísimo este juego. Pero ¿por dónde se lograría esa implementación de esos acuerdos o esa nueva constitución a través de una constituyente si no es por la misma constitución? Es decir, el artículo 376 de la Constitución colombiana, que es la que está vigente todavía, lo dice explícitamente. No hay manera que no sea así. Pero es lo que explicó Álvaro Leiva, el canciller. Pero Camila, no, son atajos. Y usted no puede permitirse atajos que no estén contemplados en la Constitución Nacional. Y eso no se puede respaldar desde ningún punto de vista. Desde ningún punto de vista. Proponer atajos para buscar la manera de reformar una Constitución sin pasar por la Constitución, Camila, eso no se puede recibir ningún tipo de respaldo. No puede ser posible que eso se esté discutiendo siquiera. No. Y veo que se está discutiendo. Pero yo no creo que es que tenga ningún tipo de respaldo, pero se está viendo cuáles son los mecanismos que quieren utilizar y cuáles son los que están exponiendo, porque los expuso. Esos mecanismos están contemplados, Camila, en la Constitución Nacional. Todos esos mecanismos están contemplados en la Constitución Nacional y deben hacerse por la Constitución Nacional. Cualquier atajo distinto a ese es una propuesta que no puede considerarse. No tiene ningún asidero. Me llama la atención pues que claramente la senadora ve esa posibilidad de hacer una constituyente, no solamente como la manera de que les cumplan el acuerdo de paz que consideran no cumplido, sino de solucionar unos problemas que ya están viendo que no se solucionan ni con las balas ni con un acuerdo de paz, sino que en la democracia los problemas no de la solución de los problemas no va al ritmo que se quisiera, pues porque hay diferentes puntos de vista que tener en cuenta. Pero me contrastan mucho con los datos más recientes que ha dado la directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Alejandra Miller, quien ha dicho en diferentes escenarios que el 87% de los firmantes del acuerdo de paz siguen firmes en la reincorporación. Estamos hablando de 12.105 ex-FARC que están ahí pues beneficiándose de lo que fue este proceso, y de alguna manera cuando sale una persona como ella, que tiene un liderazgo, que ocupa una silla en el Congreso, a decir que la Constitución es necesaria para poder, la nueva Constitución es necesaria para hacer el cumplimiento de los acuerdos, pues contradice lo que las cifras están evidenciando, y es que para una gran mayoría de personas esos acuerdos sí se están cumpliendo con todas las dificultades, y además se están
están cumpliendo también, no solo según este dato, Camila, sino que las personas del Instituto Kroc que han hecho el seguimiento, si bien destacan dificultades, también destacan avances muy importantes. Entonces es como si se hubieran apartado de los datos, apartado de las cifras y ya tuvieran como unas estrategias políticas pues que no tienen nada que ver con lo firmado. Pero si hay atraso y muchas críticas en muchos puntos del acuerdo, Claudia, y yo creo que tanto la senadora como Gustavo Petro los hermana algo, y es quitarle la responsabilidad al Ejecutivo de esa serie de problemas. Cuando ellos eran oposición, decían que Iván Duque, es decir, el Ejecutivo, no está implementando los acuerdos de paz. Cuando ganan las elecciones y tienen el poder, ¿qué es el poder? Las Fuerzas Armadas, la Agencia de Reincorporación, el Ministerio de Agricultura, un montón de instituciones que son las que pueden hacer cumplir el acuerdo. Tanto la senadora Ramírez como el presidente Gustavo Petro le echan a la culpa al Estado, es decir, le echan la culpa a la Contraloría, al Congreso, a la Justicia. Entonces ya la culpa no la tiene el Ejecutivo, y me parece que sí es lavarse las manos, porque en este país el poder que tiene la presidencia es inconmensurable. Realmente el gran poder de ejecución de este país reside en el presidente. Entonces sí, Sandra Ramírez y Gustavo Petro dicen que la culpa no es del gobierno, pues muy complicado sacársela a otra persona, me parece. 12 del día, 49 minutos, hacemos una pausa corta y regresamos aquí a Mañanas Blue, porque tenemos a la superintendente de Transporte, porque se suspendieron y se sancionaron a 23 escuelas de conducción, sí, donde uno aprende a manejar para sacar el pase. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Del día, 50 minutos. Y David, explíquenos por qué, hoy que estamos hablando de conducir, de manejar, de que Claudia está feliz de que nos pongan partes, ¿por qué es que van a suspender o suspendieron a 23 escuelas de conducción en el país? Camila, la Supertransporte ordenó la suspensión preventiva de 23 escuelas porque resulta que usaron nombres de instructores fallecidos. Es decir, que los centros de enseñanza que estaban registrando pues estos datos fraudulentos ante el RUT. Presuntamente, Camila, esta información era cargada y pues esto le generó una alerta a la Superintendencia de Transporte, y así mismo ellos empezaron a hacer la investigación con algunos centros de enseñanza. Pues déjeme saludar a la Superintendente de Transporte, Aida Lucia Ospina, quien está con nosotros. Superintendente, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Camila, muy buenas tardes a todos los que están allí en la mesa y a todos a quienes nos escuchan. Superintendente, gracias a ustedes por esta oportunidad. ¿Cuántas escuelas de conducción hay en el país? En este momento son 1.235 escuelas que están con habilitación o autorización del Ministerio de Transporte para poder ofrecer el servicio de formación en la conducción. Y estas 23 que ustedes encontraron estaban pues haciendo con certificados falsos y dándole a la gente los certificados para poder sacar el pase sin realmente haber hecho los cursos. ¿Las 23 en dónde están ubicadas? Bueno, las 23 escuelas que fueron suspendidas temporalmente o como una medida preventiva se encuentran ubicadas unas en Bogotá, otras en Antioquia, otras en la costa, tenemos también una de Caldas, tenemos una del Tolima, una del Valle. Realmente fue un ejercicio y una investigación que hicimos analizando absolutamente a todos los instructores que nos dictan y que están habilitados y activos para dictar las clases, y revisando los reportes que ellos habían hecho a través de nuestro sistema SICOBI y del sistema RUM. Pudimos establecer que utilizan unas estrategias como silicona para copiar la huella de tanto el instructor como el alumno aspirante.
y entonces como los controles que tenemos implementados se hacen controlando la verificación del instructor, la verificación de la apertura de la clase y el cierre de la clase con su huella, descubrimos que mediante esas artimañas estaban migrando clases que no dictaron. Ahí yo hago una invitación muy especial es también a quienes aspiran a obtener una licencia de conducción o a quienes la van a recategorizar, que también tienen una responsabilidad muy grande en estos hechos de corrupción, porque ellos se prestan para que la escuela les tome la huella y después suban la clase y la huella de ellos como si hubieran asistido a la clase. Este es apenas el inicio de todo un proceso de investigación que estamos haciendo muy fuerte hacia la totalidad de las escuelas, verificando a los alumnos y verificando a los instructores. Superintendente, ¿cuándo iniciaron estas investigaciones? Esto empezó desde el año pasado, que empezamos empezamos analizando una serie de quejas que estaban en la superintendencia, que de hecho habían quejas desde el 2020, 21, 22. Las acumulamos, las organizamos e identificamos la tipología de las quejas. Y por supuesto una de las mayores quejas eran de algunas escuelas quejándose de otras, diciendo que esas estaban teniendo prácticas no del todo santas y que estaban afectando el servicio. Ahí empezó todo un diseño y toda una estrategia de investigación, primero con unas diligencias preliminares, validando datos, tomando las bases de datos de todo el RUN, de todo el SICOP, cruzándolas con la registraduría. Pudimos aclarar que hay 17,000 y pico de instructores habilitados en Colombia, que cerca de 6,000 estaban ya fallecidos, o sea que estaban activos cuando ya debieron de haber las escuelas reportado el fallecimiento de ese instructor, y de esos pues encontramos que algunas de esos fallecidos aparecían reportando todavía clases aún después de 5 o 6 meses de haber fallecido. Hay quien reporta la clase en la escuela, ¿no? Entonces la responsabilidad directa es de la escuela quien está haciendo el fraude. Superintendente, ¿y qué va a pasar con los alumnos? Es decir, las personas que hoy inscriben para tomar clases de conducción a esta academia, pues que está siendo investigada. ¿Qué va a pasar? Bueno, los alumnos que la academia tenía en el momento en que se aplica la suspensión, que tenían ya la inscripción, a esos alumnos la escuela les tiene que garantizar las clases, y en este momento estamos haciendo el monitoreo directo de que se garantice la clase y no que utilicen técnicas como que el alumno no vaya y tenga simplemente la huella. Para esas 23 escuelas ya tenemos montado todo un operativo de validación y verificación de que la clase se las termine de dictar. La medida aplica a partir de la notificación en el sentido de que la escuela no puede inscribir un nuevo alumno, pero a todos los alumnos que ya estaban inscritos les tienen que terminar toda la formación. Ahora, a los que ya les subieron clases con instructores fallecidos, estamos haciendo toda una revisión y con expertos en derecho penal, porque sin duda, más allá de la infracción administrativa, allí también hay una falta de tipo penal, tanto por parte de quienes dirigen la escuela como por parte del alumno que se prestó para que le certificaran unas clases que él no tomó. Eso lo estamos evaluando con los penalistas para ver cómo trasladamos a la fiscalía esos posibles o presuntos delitos. Superintendente, pero esta no es la primera vez que se exponen estas listas de empresas y centros de enseñanza de conducción en el país. Esto lo hemos visto, que la gente saca licencias de conducción chiviadas, es el pan de cada día en Colombia. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que ha venido fallando? Que siempre estamos oyendo que hay escuelas fraudulentas y que entregan las licencias de conducción sin realmente que las personas hagan los cursos. Pues lo primero que falla es el ser humano, que en su mentalidad siempre está procurando evadir el cumplimiento de la ley, evadir las normas y hacer artimañas para poder obtener beneficios por fuera de ellas. Eso es lo primero que falla, nuestro compromiso como ser humano a hacer las cosas correctas. Lo segundo que uno podría decir es, si uno mira la historia de todo lo que es el trámite de las licencias de conducción, uno puede observar que el ministerio y en todos los gobiernos siempre se ha esmerado
por ir mejorando los procesos, siendo incluso más estricto, porque en la medida en que detecta donde hay debilidades, pues trata de expedir normas y de generar mecanismos de control que eviten esas situaciones. Hoy en día, ¿qué es lo que uno observa? Que esos mecanismos que se han establecido a través de las leyes desde el Congreso, a través de estos decretos del Ministerio, etcétera, los que hacen y prestan el servicio, pues buscan la forma de evadirlos, buscan la forma de hacer trampa. Entonces funcionan en un tiempo, se logra controlar por un tiempo, pero luego aprenden a evadir los controles. Anteriormente no existía un registro único como el RUN y las trampas eran bárbaras. Con el RUN se logró desde el Ministerio generar unos controles importantes, pero han aprendido ahora a engañar el sistema. Entonces ahora lo que estamos mirando es desde los sistemas cómo protegemos y mejoramos esos procesos para evitar que este tipo de trampas no las sigan haciendo. Pues, Superintendente de Transporte Audalucio Ospina, ojalá, tiene usted razón en decir que lo primero que falla es el ser humano que quiere sacarlo todo fácil y no le importa hacer la trampa. Pero ojalá pues puedan ustedes desde la superintendencia lograr que no se vuelva a repetir esta historia que vemos de vez en vez. Mil gracias por estar con nosotros. A ustedes mil gracias y que tengan una buena tarde. Un saludo especial. Así nosotros llegamos al final de esta emisión de Mañanas Blue. Mil gracias. Antes, Camila, dígame. ¿me deja recordarme la invitación? Claro que sí. Porque Banqueras, Camila, usted sabe que va a inspirar a la próxima generación de mujeres en la economía y las finanzas, y la invito a usted, por supuesto, pero también a los oyentes a que no se pierdan la historia de 50 líderes del sector financiero en Colombia, su proceso personal y profesional para llegar a la cima en un sector en donde históricamente los protagonistas han sido los hombres. Asobancaria le da vida a esta iniciativa que podrá escuchar a través de todas las plataformas de audio, YouTube y boombox.com. Ahora sí la dejo. Así llegamos al final. A ustedes gracias por estar con nosotros. Quédense con nuestros compañeros de Meridiano Blue. Desde los Estados Unidos, La Copa América.